Angustia profunda y confianza excelsa. Ese es el título de este salmo que refleja muy bien el contenido. Dice en los primeros versículos del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué están tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste, clamaron a ti y los salvaste, confiaron en ti y nunca fueron avergonzados, pero yo soy un gusano y no hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, ¿este es el que confía en el Señor? Entonces, que el Señor le salve, si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre. Y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti, me arrojaron en tus brazos al nacer, desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí. Y continúa el Salmo hasta el versículo 31. Una vez más, el salmista nos ofrece un poema para ser recitado de forma individual, pero también de forma comunitaria. Es decir, que está pensado para que cada uno de nosotros pueda hacerlo suyo. Este salmo está dado de igual forma que muchos otros en el contexto del templo todavía. Recuerde el templo como símbolo fiel de la presencia de Dios en medio del pueblo. Este salmo posee una riqueza muy, muy especial para la vida de la iglesia. Por un lado, porque representa y presenta más bien los temas, esos temas existenciales que vivimos nosotros a cada momento. Temas como el sufrimiento, temas como las crisis, como la enfermedad, la realidad del dolor, la realidad de la agonía, la amenaza inminente de muerte que sufrimos en estos momentos en todo el mundo. Además de esto, es muy rico porque contiene diferentes estilos literarios. Encontramos, por un lado, a porciones de oración, porciones de lamentos, de súplicas, y al final también alabanzas y acciones de gracia, y se intercalan de esta manera cada uno de estos estilos. Es un salmo muy, muy rico, tanto en contenido como en estilo literario. Los sentimientos de dolor y angustia que se ponen de manifiesto en este salmo sirvieron de base para describir los sufrimientos y la agonía profunda de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es por eso que los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, decidieron presentarlos y tomarlos, pues ellos sabían que representaban de manera fiel la intensidad dramática de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que lo están citando comúnmente y ellos saben que este salmo es un fiel cumplimiento, ¿verdad? Un fiel cumplimiento de todo lo que se había dicho que iba a padecer el Cristo. Este salmo podemos dividirlo en dos secciones temáticas muy generales. En la primera parte, el salmista revela sus dolores intensos y angustias profundas al sentirse abandonado por Dios, como muchas ocasiones nosotros nos hemos sentido o hemos experimentado esto. No solamente su ser entero está sufriendo esta agonía y este sentimiento de lejanía y de abandono del Señor. Aunado a esto, también están los burladores, una vez más, que están increpando que su situación presente como que no está concordando con la realidad de este Dios amante, de este Dios bondadoso, misericordioso y compasivo. La realidad y el momento histórico que está viviendo el salmista en su agonía, en su dolor, en su enfermedad, en su, eh, eh, en su agonía,
Están negando en ese momento de manera rotunda que Él sea objeto del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios. Y esta realidad precisamente está siendo un arma para aquellos que están burlándose que se están burlando de Él. Así que, una vez más, este salmo es de lo más interesante, pero también relevante para nosotros, pues presenta una vez más esas preguntas existenciales que cada uno de nosotros tiene y que salen a relucir precisamente en crisis y en momentos como estos. ¿Por qué estoy experimentando dolor? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué esta crisis? ¿Dónde está el Señor? ¿Sí? ¿Por qué de repente lo sentimos tan lejano? Es así que ante esta crisis el salmista suplica a Dios que Él intervenga, suplica su misericordia para que experimente una vez más Él su hermosa presencia y su protección. Así que así termina esta primera parte en el versículo 21 con esa petición de salvación por parte del Señor. De ahí en adelante, la segunda sección del Salmo incluyen dos cánticos de acción de gracias por la liberación obtenida, porque el salmista ha sido escuchado por Dios. El salmista revela su profunda gratitud al experimentar la respuesta a sus oraciones y a la presencia misma de Dios. Es maravilloso leer cómo es que luego de los lamentos y las profesiones de fe, luego del ambiente de enfermedad y muerte, ahora se experimenta la alabanza y el gozo porque Dios ha intervenido, porque Dios ha escuchado, porque Dios ha tenido compasión y misericordia del salmista. Así que en los versículos siguientes han quedado atrás la angustia, las soledades y los silencios de Dios para que irrumpa la alegría y el sentido de un futuro de lo más esperanzador. Termina de esta manera describiendo el salmista un futuro glorioso que contempla a cada individuo, contempla a los pobres, a los ricos, a todas las familias, a todas las naciones y a toda la tierra, todos juntos regocijándonos delante del Señor, delante del Dios Salvador, delante de este Dios que reina y que gobierna su creación. Incluso se anticipa y puede visualizar en ese futuro a las generaciones que aún no han nacido, a los hijos que aún no han nacido. Maravilloso la forma en la que termina. Este es el salmo de manera general, el Salmo 22, un salmo sin duda mesiánico por las razones ya mencionadas anteriormente. Léalo de manera detenida y usted va a experimentar que realmente este salmo está pensado en nuestra realidad. Está pensado para nuestros momentos de crisis, para nuestras situaciones que estamos experimentando, situaciones de desesperanza, de repente de temor, de miedo, como lo estamos viendo en este tiempo. Pero ante esta situación, ante este salmo, ante esta palabra, podemos nosotros preguntarnos y queremos responder, queremos invitarnos a cada uno a que podamos responder allí en nuestra situación, allí en nuestro momento, en esta situación presente, una pregunta que deseamos responder a la luz de este salmo, que es un grito de angustia, pero por otro lado es un grito de confianza, es una declaración de fe en el Dios de la Biblia, el Dios que responde en su tiempo y en su momento oportuno. Es así que ante la descripción de este salmo, de esta situación de dificultad, de crisis, de agonía, de amenaza inminente de muerte, este salmo que presenta ese sentimiento de agonía, de lejanía y de ausencia de Dios, pero que al mismo tiempo, dijimos, proclama, declara, ¿no?, acerca de este Dios presente, de este Dios activo, de este Dios compasivo, misericordioso, que tiene un proyecto y que está trabajando en él, aunque muchas veces no lo percibamos. Es así que propongo esta pregunta para responder a ella a manera de reflexión. ¿Qué me enseña
¿Qué me enseña la experiencia del salmista? Esta experiencia de miedo, de angustia, esta experiencia de dolor y sentimiento de abandono divino, y al mismo tiempo declaraciones de confianza, declaraciones de adoración y de seguridad en el Dios de la Biblia, en nuestro Dios, en nuestro Redentor. Quiero responder de esta manera. Primero, lo que hace este salmo en primer lugar es que me afirma que la vida cristiana se transita por la avenida del sufrimiento y la aflicción de forma inevitable, inevitable. Creo que a estas alturas ya nos ha quedado claro a cada uno de nosotros que hemos decidido seguir al Señor. Nos ha quedado claro que en el mundo tendremos aflicción. Me ha quedado claro y me deja claro este salmo que mi humanidad entera va a ser trastocada por estas experiencias de sufrimiento. Me enseña que mis expresiones emocionales, por un lado, psicológicas y espirituales, de temor y agonía, son expresiones válidas delante del Señor. Y esto queremos afirmarlo muy bien. Queremos afirmarlo una vez más. Y por otro lado, que precisamente estas expresiones bien canalizadas, bien orientadas, es decir, dirigidas hacia Dios, el Dios bíblico, hacia el Dios de la Biblia, hacia nuestro Cristo, Salvador y Redentor. Son generadores de salud, ¿sí? Otra vez, estas experiencias, estas expresiones de angustia, de temor, de miedo, que se experimentan cuando estamos atravesando situaciones difíciles, pueden ser generadores y son generadores de salud cuando nosotros las canalizamos y las orientamos hacia este Dios que el salmista nos está describiendo. Al mismo tiempo, me dice que cualquier pregunta existencial sobre la realidad del sufrimiento que estoy viviendo ahorita, sobre el sufrimiento humano alrededor del mundo, y la realidad del Dios Todopoderoso que pareciera que no interviene. Esa pregunta o esas preguntas encuentran su respuesta inequívoca, no en la experiencia del momento, sino en la seguridad y la confianza del Dios de la Biblia, que interviene en el tiempo perfecto y que hasta ahora, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahora trabaja para llevar a cabo su gran proyecto redentor. Esto es muy alentador. Esto me da esperanza, me infunde confianza en medio de mi situación de crisis. De ahí que esas experiencias de sufrimiento, de temor y crisis sean generadores de salud porque me dirigen, como hemos mencionado, me dirigen hacia este Dios fiel que, en palabras del salmista David, está registrado en los anales de la historia que este Dios tiene una gran reputación, una maravillosa reputación que le precede. Es decir, que en toda la historia bíblica, en toda la revelación, hay un Dios que siempre ha oído el clamor del que sufre. Hay un Dios que jamás ha defraudado a nadie, a ninguno que ponga su confianza en él. El salmista desea que confiemos en este Dios que, repito, tiene esta gran reputación. Nunca ha sido indiferente ante el sufrimiento del necesitado. Jamás se ha quedado cruzado de brazos y mucho menos jamás se ha alegrado y gozado por el sufrimiento de su creación. Siempre, según el salmista, siempre este Dios ha escuchado el clamor, ha escuchado la oración, siempre ha intervenido, siempre ha salvado. Finalmente, este salmo me orienta a contemplar al Jesús de Galilea, que para este tiempo, ¿verdad? Y como muchos conocemos, este Domingo de Ramos, como así se le conoce, así se le llama en la tradición. Para este tiempo, el Señor Jesucristo ha llegado a Jerusalén para experimentar el sufrimiento, el dolor, la angustia
y el sentimiento de abandono de Dios más que nadie en este mundo. Él va a experimentar toda esta realidad. Este Jesucristo, quien en palabras del escritor a los hebreos sufrió la más grande contradicción de pecadores, es decir, no ha existido ningún ser humano que haya experimentado con tal intensidad el sufrimiento, el dolor, la crisis, la desesperación, el sentimiento de abandono y de lejanía de Dios. Toda esta obediencia, todo este sufrimiento de Cristo, toda esta experiencia de dolor y sufrimiento, recordemos que fue a favor de nosotros, fue por nosotros, que siendo pecadores, que estando en nuestro estado de rebelión hacia Dios, de ignorancia voluntaria hacia Dios, Él se dio por nosotros, pues su amor fue tan grande, de tal magnitud, que se entregó por cada uno de nosotros. Nosotros pecadores, que por su gracia y por su amor hemos venido a la fe y al arrepentimiento en su nombre. De la misma forma, es una invitación para nosotros el día de hoy, para cada uno de los que estamos escuchando, para que podamos venir a Él urgentemente en esta situación de crisis y podamos también depositar nuestra confianza y nuestra fe en este Señor Jesucristo, que murió a favor de nosotros, que sufrió y que por supuesto nos entiende a la perfección y que de ninguna manera se ha quedado de brazos cruzados, sino que ha actuado, ha intervenido, y que ahora por la fe en Él, cada uno de nosotros podemos abrazar las declaraciones del salmista sobre el futuro maravilloso que es y que será una realidad plena cuando Él regrese por segunda vez. Así que este salmo es de lo más alentador y de lo más esperanzador. Qué futuro tan maravilloso nos pinta el salmista. Un futuro en el que los pobres van a comer y van a quedar saciados, en el que se van a alegrar y nos vamos a alegrar con gozo eterno. Un futuro en donde toda la tierra, todas las familias, todas las naciones, pobres y ricos, toda la creación, vamos a hacer fiesta, vamos a alegrarnos, y aún nuestros hijos van a servir, y aún las generaciones futuras, y aún los que no han nacido, van a disfrutar de la presencia bondadosa del Señor. Eso me alienta tanto. Eso me anima a seguir transitando y a seguir peregrinando esta semana en medio de esta crisis, sabiendo que esta es la experiencia que nos ha tocado vivir y que Dios ha planificado para nosotros. Una experiencia y un peregrinaje en el que vamos sufriendo la crisis, las situaciones, que vamos experimentando el dolor, el sufrimiento, muchas veces el sentimiento de lejanía, de abandono, pero que al mismo tiempo nos orientamos hacia este Dios que escucha, que está presente, que interviene en el tiempo oportuno, en el momento que más lo estamos necesitando. Nos orienta a confiar y a poner toda nuestra fe en este Señor, en este Cristo glorioso que ya murió en la cruz del Calvario, que fue resucitado el tercer día y que va a venir por segunda vez para dar a cada uno según haya sido su obra. Así que en esta semana caminemos firmes ante el Señor, perseverando en la fe en el Hijo de Dios, con esperanza, con confianza, sufriendo, con temor también, con miedo, pero sobre todo con confianza de que el Señor está presente y que está actuando y que pronto va a traer a plenitud todas sus promesas, tal y como Él lo ha dicho. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que el Señor esté protegiendo la vida de cada uno de nosotros ahí donde estamos.
Seamos cuidadosos, seamos prudentes, seamos sabios y guardemos todas las recomendaciones que se nos han dado. Y mientras tanto, sigamos avanzando, sigamos peregrinando en esta vida y en este camino angosto al cual hemos sido invitados cada uno de nosotros. Un grito de angustia, pero también por otro lado, un fuerte grito de declaración de confianza y de fe en el Dios del salmista. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.